La exposición se titula Trabajos de campo y por un lado alude a la metodología de la observación antropológica científica, es decir, de trabajo de campo, de observación empírica, de salir a observar un fenómeno de la realidad. Pero también el campo aquí se refiere al campo cultural, es decir, que es una observación mediante la fotografía del funcionamiento del campo cultural. La exposición incluye trabajos realizados en los últimos 7 años y incluye 5 series que no se presentan de manera completa, es decir, es como un conjunto de varias series que de algún modo creo que se complementan entre sí, digamos que son cada una de ellas observaciones específicas de algunos aspectos de este campo cultural, como por ejemplo la serie que tenemos aquí, donde digamos, el objeto de estudio es el sistema de la cultura flamenca en España. Otra serie está hecha en Tarragona y alude a cómo se construye digamos, la antigüedad, en este caso romana, en una ciudad como Tarragona, una ciudad monumental histórica. Otra serie es sobre la Alhambra, los mecanismos que actúan en la producción contemporánea del monumento, es decir, el monumento entendido como una fábrica cultural, por decirlo de alguna manera. Y hay 2 pequeñas series más, una sobre el público del Festival de Música Sonar, una observación digamos, del comportamiento del público, y una serie realizada en una fábrica de Can Ricard, en Barcelona, en Poblenou, durante una campaña ciudadana en defensa del patrimonio industrial, es decir, es una serie sobre el trabajo industrial. Una de las ideas importantes en esta cuestión de utilizar la fotografía para analizar el sistema cultural es la voluntad de poner al día la noción de documento. El documento es una idea que en la cultura fotográfica aparece en el periodo de entreguerras, del tránsito de los 20 a los 30, con el objetivo de visibilizar a las clases populares, a las clases trabajadoras y hacer visible el trabajo. Es decir, que esta es una cuestión que he querido enfatizar. De algún modo la exposición también puede leerse como una puesta al día de este documental a través de la representación del trabajo contemporáneo, las formas contemporáneas de trabajo en el ámbito cultural. Esta idea de reinventar el documental es también una respuesta crítica a los discursos sobre la muerte de la fotografía o sobre la postfotografía, es decir, que de algún modo que la fotografía digital acaba con el realismo fotográfico. Mi tesis es que el realismo fotográfico no es solamente una cuestión tecnológica, sino que es un elemento cultural e histórico que hay que tener en cuenta y que, por tanto, digamos, devolver esta actualidad al documento es enfatizar justo el papel que ha tenido la cultura documental en la representación de las clases trabajadoras y del trabajo. Me parece que esta es una cuestión, digamos, política hoy importante que no se debe banalizar, porque de algún modo crear digamos, una posición blanda entre fotografía analógica y fotografía digital me parece que es pasar por alto que la fotografía no es solamente una tecnología, sino que es también unos usos de esa tecnología.